Bienvenidos a la lectura del capítulo número 13, titulado Alimento para la mente, del libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, escrito por la señora Elena Harmon de White. Hay que aprovechar los talentos. Dios nos concede talentos para que los aprovechemos sabiamente, no para que abusemos de ellos. La educación es tan solo una preparación de las facultades físicas, intelectuales y morales para el mejor cumplimiento de todos los deberes de la vida. La lectura inapropiada imparte una educación falsa. El poder de resistencia, la fuerza y actividad del cerebro puede disminuir o aumentar de acuerdo con la manera en que sean usados. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 571, escrito de 1880. Alimento saludable para la mente. La lectura pura y saludable será a la mente lo que el alimento saludable es al cuerpo. De este modo llegarán a ser más fuertes para resistir la tentación, formar hábitos correctos y obrar de acuerdo con principios rectos. The Review Herald, 26 de diciembre de 1882. Hijos e hijas de Dios, página 180. Guardar las avenidas del alma. Tenemos, sin embargo, algo que hacer para resistir a la tentación. Aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. Han de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamientos impuros. No se debe dejar que la mente se espacee al azar en todos los temas que sugiere el adversario de las almas. Dice el apóstol Pedro: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1, versículos 13 al 15. Pablo dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esto requeriría ferviente oración y vigilancia incesante. Habrá de ayudarnos la influencia permanente del Espíritu Santo, que traerá la mente hacia arriba y la habituará a pensar solo en cosas santas y puras. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice el salmista, y añade: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículos 9 y 11. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 492, escrito de 1890.
La Biblia es el más interesante de los libros. La naturaleza de la experiencia religiosa de una persona se revela por el carácter de los libros que escoge para leer en los momentos desocupados. Para tener un estado mental sano y principios religiosos firmes, los jóvenes deben vivir en comunión con Dios mediante su palabra. Al señalar el camino de la salvación por medio de Cristo, la Biblia es nuestro guía hacia una vida más elevada y mejor. Contiene la historia y las biografías más interesantes e instructivas que se hayan escrito. Los que no han pervertido su imaginación con la lectura de novelas hallarán que la Biblia es el más interesante de los libros. The Youth Instructor, 9 de octubre de 1902. Mensajes para los jóvenes, página 271. Libros que confunden la mente. Muchos de los libros que se conservan en las grandes bibliotecas de la tierra confunden la mente más de lo que ayudan a la comprensión. Y sin embargo, los hombres gastan grandes sumas de dinero para comprar estos libros y años en su estudio cuando tienen a su alcance un libro que contiene las palabras del alfa y la omega de la sabiduría. El tiempo gastado en el estudio de estos libros podría ser mejor aprovechado en obtener un conocimiento del que es la vida eterna si lo conocemos bien. Únicamente los que obtienen este conocimiento oirán al fin las palabras: vosotros estáis completos en él. Colosenses 2:10. Word of the Consuls, folleto, escrito de 1903. Consuls on Health, página 369. Entendimiento confundido. Cuando se pone a un lado la palabra de Dios por libros que apartan del Señor y confunden el entendimiento de los principios del reino de los cielos, la educación impartida es una perversión del vocablo. A menos que el estudiante reciba alimento mental puro, cabalmente limpio de todo lo que se llama educación superior y está impregnado de incredulidad, no puede conocer verdaderamente a Dios. Solamente los que cooperan con el cielo en el plan de salvación pueden saber lo que significa en su sencillez la verdadera educación. Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, páginas 16-17, escrito de 1913. Las inteligencias humanas quedan con facilidad fascinadas por los engaños de Satanás y estas obras producen desagrado por el estudio de la palabra de Dios, la cual, si se la recibe y aprecia, asegura la vida eterna. Ustedes son seres sujetos a hábitos y deben recordar que los hábitos correctos son bendición tanto en su efecto sobre el carácter de ustedes como en su influencia benéfica sobre los demás. Sin embargo, los malos hábitos, una vez establecidos, ejercen un poder despótico y esclavizan las inteligencias.
Si nunca hubieran leído una sola palabra en estos libros, serían hoy mucho más capaces de comprender el libro más digno de ser estudiado y que da las únicas ideas correctas sobre la educación. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 429, escrito de 1900. Talentos corrompidos. A muchos de nuestros jóvenes el Señor los ha dotado de facultades superiores. Les ha dado los mejores talentos, pero sus facultades han sido embotadas, sus mentes confundidas y debilitadas, y por años no han crecido en la gracia y en el conocimiento de las razones de nuestra fe, porque han complacido su gusto de leer cuentos. Tienen tanta facultad para controlar el apetito de esas lecturas superficiales como el ebrio lo tiene para controlar su deseo de bebidas intoxicantes. Ellos podrían estar relacionados con nuestras casas editoras y ser obreros eficientes en la contabilidad, la redacción o la corrección de pruebas, pero sus talentos se han pervertido al punto de ser dispépticos mentales y en consecuencia incapacitados para cargos de responsabilidad en cualquier parte. La imaginación está enferma, viven una vida irreal, están incapacitados para los deberes prácticos de la vida y lo que es más triste y desalentador es que han perdido todo gusto por lectura edificante. Se han apasionado y encantado con alimentos para la mente tales como el excitante relato de La cabaña del tío Tom. Ese libro hizo bien en su día a los que necesitaban despertarse con respecto a sus falsas ideas de la esclavitud. Pero estamos en la misma frontera del mundo eterno, donde tales relatos no se necesitan para la preparación para la vida eterna. Testimonios for the Church, tomo 5, página 518 y 519, escrito de 1889. Libros que debilitan la mente. Las novelas de amor y las historias frívolas y excitantes constituyen otra clase de libros que son una maldición para todo lector. Puede el autor insertar una buena moraleja, puede también entremezclar en su obra sentimientos religiosos. Sin embargo, en la mayoría de los casos es Satanás que se disfraza de ángel de luz para engañar y seducir con más facilidad. El espíritu es influenciado en gran medida por las cosas de que se nutre. Los lectores de las historias frívolas o excitantes se vuelven incapaces de cumplir las responsabilidades que les incumben. Viven en lo irreal y no tienen el menor deseo de escudriñar las escrituras para nutrirse del maná celestial. Su mente se debilita y pierde la facultad de considerar los grandes problemas del deber y del destino. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 165, escrito de 1902. La ficción y los pensamientos sensuales. El alimento mental que le gusta es contaminador en sus efectos y conduce a pensamientos impuros y sensuales.
He sentido sincera lástima por estas almas al considerar todo lo que pierden por descuidar las oportunidades de obtener el conocimiento de Cristo, en quien se concentran nuestras esperanzas de vida eterna. Cuánto tiempo precioso se malgasta que podría ser dedicado al estudio del modelo de la verdadera bondad. Mensajes para los jóvenes, página 278, escrito de 1880. La mente se hundiría en la imbecilidad. Palabra de advertencia a una ama de casa discapacitada. Durante años su mente ha sido como un arroyo susurrante casi lleno de rocas y maleza cuya agua se desperdicia. Si sus facultades estuvieran controladas por propósitos elevados, no sería inválida como es ahora. Se le antoja que sus caprichosos apetitos deben ser complacidos, así como su deseo de leer excesivamente. Vi arder la lámpara a la medianoche en su pieza mientras usted leía alguna historia fascinante, aguijando así su ya sobreexcitado cerebro. Esta conducta ha estado disminuyendo su vitalidad y debilitándola física, mental y moralmente. La irregularidad ha causado desorden en su casa y si esto continúa, hundirá su espíritu en la imbecilidad. Usted ha abusado del tiempo de gracia que Dios le concedió y lo ha despilfarrado. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 571, escrito de 1880. Ebrios mentales. Los lectores de cuentos frívolos y excitantes se incapacitan para los deberes de la vida práctica. Viven en un mundo irreal. He observado a niños a quienes se había permitido hacer una práctica de la lectura de tales historias. En su casa o fuera de ella estaban agitados, sumidos en sueños y no eran capaces de conversar sino sobre los asuntos más comunes. La conversación y el pensamiento religiosos eran completamente ajenos a su mente. Al cultivar el apetito por las historias sensacionalistas, se pervirtió el gusto mental y la mente no queda satisfecha a menos que se la alimente con este alimento malsano. No puedo pensar en un nombre más adecuado para los que se dedican a tales lecturas que el de ebrios mentales. Los hábitos intemperantes en la lectura tienen sobre el cerebro el mismo efecto que los hábitos intemperantes en el comer y el beber tienen sobre el cuerpo. Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 127, escrito de 1913. La complacencia excesiva es pecado. La complacencia excesiva en el comer, el beber, el dormir o el mirar es pecado. El funcionamiento saludable y armonioso de todas las facultades del cuerpo y de la mente resulta en felicidad. Las facultades de la mente
deberían ejercitarse en temas relacionados con nuestros intereses eternos. Esto favorecerá la salud del cuerpo y de la mente. Recargar la mente. Al alumno que desea realizar en un año el trabajo de 2 años, no se le debe permitir salir con la suya. Pretender realizar un doble trabajo significa para muchos recargar en exceso la mente y descuidar el ejercicio físico. No es razonable suponer que la mente puede asimilar una provisión excesiva de alimento mental. Recargar la mente es un pecado tan grave como lo es recargar los órganos digestivos. Consejos para los maestros, padres y alumnos acerca de la educación cristiana, página 282, escrito de 1913. Hablemos palabras que tiendan a la edificación. Es lo mejor para cada alma investigar cuidadosamente qué alimento mental está ingiriendo. Cuando los que viven para hablar vienen a usted armados y equipados para decir, cuenten y nosotros lo contaremos. Deténgase y piense si la conversación dará ayuda espiritual, eficiencia espiritual para que en comunicación espiritual pueda usted comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Primera de Pedro 2:4. Estas palabras expresan mucho. No debemos ser charlatanes o chismosos o cuenteros. No hemos de dar falso testimonio. Dios nos prohíbe ocuparnos en conversaciones frívolas o necias, en hacer chistes o bromas o en hablar palabras vanas. Tenemos que dar cuenta a Dios en lo que decimos. Seremos llevados a juicio por las palabras que no hacen bien ni al que la habla ni al que la oye. Hablemos todos palabras que tiendan a la edificación. Recuerde que usted tiene valor ante Dios. No permitan que conversaciones vulgares o necias o principios equivocados constituyan su experiencia cristiana. Fundamentals of the Christian Education, página 458 de 1897. Una mujer que pervirtió su corazón. La hermana X, aunque posee excelentes cualidades naturales, está siendo alejada de Dios por sus amigos y parientes incrédulos, quienes no aman la verdad ni aprecian el sacrificio y la negación propia que debe hacerse por amor a la verdad. La hermana X no ha sentido la importancia de separarse del mundo como ordena el mandato de Dios. La visión de sus ojos y la audición de sus oídos han pervertido su corazón. Testimonies for the Church, tomo 4,
página 108, escrito de 1876. Sonidos, espectáculos e influencias que desmoralizan. Ustedes tienen motivos por experimentar profunda preocupación por sus hijos, quienes han de hacer frente a tentaciones a cada paso que den hacia adelante. Les resulta imposible evitar el trato con malas compañías. Ven espectáculos, oyen sonidos y están sujetos a influencias que tienden a desmoralizarlos y que, a menos que estén cabalmente guardados, lograrán imperceptible, pero seguramente corruptibles el corazón y deformar su carácter. El Hogar Adventista, página 369, escrito de 1894. Algunas asociaciones son como un veneno insidioso. Si mi voz pudiera llegar a los padres por todo el país, les advertiría de que no cedieran a los deseos de sus hijos en la elección de sus compañeros o asociados. Pocos se dan cuenta los padres que los jóvenes aceptan con mucha más facilidad las impresiones perjudiciales que las impresiones divinas. Por lo tanto, sus amistades debieran ser las más favorables para el crecimiento de la gracia y para la verdad revelada en la palabra de Dios se establezca en su corazón. Si los niños están con aquellos cuyas conversaciones tratan de cosas sin importancia y terrenales, sus mentes bajarán a ese mismo nivel. Si oyen burlas sobre los principios de la religión y se menosprecia nuestra fe, si se dejan caer en sus oídos objeciones sutiles a la verdad, estas cosas se fijarán en sus mentes y moldearán sus caracteres. Si sus mentes se llenan con cuentos, sean verdaderos o ficticios, no hay lugar para la información útil y el conocimiento científico que debieran ocuparlos. ¿Qué desastres ha producido ese amor por las lecturas livianas en las mentes? Ha destruido los principios de la sinceridad y la verdadera piedad, que es el fundamento de un carácter simétrico. Es como un veneno lento que entra al sistema, que más temprano o más tarde revelará sus amargos efectos. Cuando se deja una impresión equivocada en la mente de un joven, se hace una marca, no en la arena, sino en la roca perdurable. Testimonios for the Church, tomo 5, página 544-545, escrito de 1889. Los ojos fijos en Cristo. Cuando Cristo tomó sobre sí la naturaleza humana, unió a la humanidad consigo mismo con un lazo de amor que jamás romperá poder alguno, salvo la elección del hombre mismo. Constantemente Satanás nos presenta engaños para inducirnos a romper este lazo, para elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar para que ninguna cosa pueda inducirnos a elegir otro Señor. Pues estamos siempre libres para hacer esto. Pero tengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará.
Mirando a Jesús estamos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Mirándolo constantemente, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. El camino a Cristo, página 72. Hemos llegado al final de la lectura del libro Mente, Carácter y Personalidad. Por su amable atención, mil gracias. Hasta una próxima ocasión.